Pues es un gusto escucharlo. Decían la canción Quiero conocer a Jesús, ¿no? Y mi amado es el más bello entre miles de millares, ¿no? Miles de millares. ¿Lo he dicho bien? Y es así. Es lo mejor que hemos encontrado. Es el mejor en todos los sentidos, ¿no? Hay un versículo que es un poco contradictorio porque dice que no se halló hermosura en él, dice Isaías, ¿no? Y dice que fue así para que le deseáramos, ¿no? Porque viéramos su carácter, su entrega, su pasión por nosotros, ¿no? Y hay una hermosura que no es física, ¿no? Pero que te atrae. Y esto es lo que tiene Jesús, ¿no? Y es un poco de lo que hablaba la canción. Yo quería daros las gracias también por estos días, porque la verdad que hemos pasado días, pues unos de los mejores días desde hace mucho tiempo, ¿no? Y pues gracias a todos, ¿no? Y hoy se celebra, según la tradición de España y de muchos otros sitios, el día de resurrección de Jesús, ¿no? Y para nosotros no es una tradición, porque es una realidad, ¿no? Lo que hemos estado viviendo estos días y lo que vivimos cada día con él, ¿es una tradición o es una realidad? Podemos vivir una realidad en nuestros corazones gracias a que Jesús resucitó, a que no es una creencia simplemente, ¿no? Y esto es lo que marca la diferencia con todas las demás religiones o creencias o como lo queramos llamar que hay, ¿no? Es que Jesús resucitó. Y entonces podemos vivir una realidad, ¿no? Una frase que cantaban en la canción que han cantado es quiero ser hallado en Él, ¿no? Y esto es algo que en el Nuevo Testamento Pablo en sus cartas repetía sin parar, ¿no? En Cristo, en Él, de ser hallado en Él, ¿no? Y si vas a cualquier otra creencia, musulmanes, lo que quieras, tú vas a la tumba de su mayor propagandista de su creencia y esa gente está en la tumba, ¿no? Fueron gente con buenas ideas, bueno, no lo sé, pero que ellos están en la tumba. Pero si vamos a la tumba de Jesús, la tumba está vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque resucitó, ¿no? Y esta es la base de nuestra creencia, ¿no? Y nuestra fe tiene que estar basada, en una de las cosas en la que tiene que estar basada es en esto, en la resurrección, en que Jesús resucitó, ¿no? Y es un pilar de nuestra fe. En un edificio, los pilares son lo que sostienen todo lo que hay encima, ¿no? Y toda nuestra vida cristiana tiene que estar basada en la resurrección de Jesús. Si el pilar falla, todo lo demás de la creencia desaparece, ¿no? Vamos a leer un versículo en Romanos 4. A ver si... Y bueno, me gustaría hablar un poco esta mañana, invitaron también a hacerlo, de la resurrección y dar un poco unas pinceladas. Y que podamos ver o recordar la importancia que esto tiene para que si no crees en la resurrección puedas poner tu fe en la resurrección, porque es el pilar de la fe. Y si ya creemos en la resurrección, pues que sigamos afirmando nuestras creencias y un poco recordando pues la importancia que esto tiene, porque tiene una aplicación muy, muy práctica para nuestra vida, aparte de lo que podemos vivir con él, pues en cómo nos vamos a poder conducir a lo largo de nuestra vida. La resurrección influye mucho. En Romanos 4, en el versículo 23, viene hablando Pablo de Abraham y de cómo su fe le fue contada por justicia. Y cuando llega el versículo 23, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y viene hablando de Abraham y dice, pero no solo de Abraham está hablando, dice, esto también tiene que ver con nosotros. Que nuestra fe también nos sea contada por justicia cuando creemos en el que levantó a los muertos de Jesús, a Jesús de entre los muertos, ¿no? Y da la explicación de que tuvo que ser entregado para nuestras transgresiones, y creo que de esto hemos estado hablando todos estos días, ¿no? De cómo el sacrificio de Jesús, puro y sin mancha y sin haber pecado, fue un sacrificio que calmó la ira de Dios y que su sangre tiene poder para lavar nuestros pecados, ¿no? Pero aquí añade una cosa en el versículo 25, es el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, si él solamente hubiera muerto, toda esta obra de redención no hubiera sido completa, porque fue entregado por nuestras culpas para que pudiéramos encontrar perdón, pero también para que nuestra relación con Dios pudiera ser totalmente restablecida. Y esta mañana estábamos hablando y poníamos un ejemplo que no es exactamente así, pero para que... Y a lo mejor hemos podido tener problemas con alguien y le hemos robado, hemos hecho alguna cosa, y ahora nos dicen, bueno, te perdono la deuda, no me debes nada. Sí, puede llegar a pasar. Pero no quiero que tengamos relación. Puede pasar que haya un perdón sin relación. Ahora, aquí lo que dice es que Dios quería hacer en la obra de Jesús una obra completa. Él quería no solamente perdonarnos, no solamente declararnos justos y sin culpa ninguna delante de Él, sino justificados también para que pudiéramos tener una relación completa con Él y pudiéramos tener acceso a su trono, a todo lo que es. Y la resurrección juega un papel muy importante en esto, porque dice, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que podamos tener una relación completamente restablecida con Dios, como fue en un principio, y para lo que Dios nos creó, ¿no? Un poco más atrás, en Hechos 2, vamos a leer otro versículo. Y aquí los discípulos habían sido llenos del Espíritu Santo y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Jesús se lo había prometido y ellos estaban esperando la promesa. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a la calle. Fijaos que pasaron de estar en un salón un poco pues con miedo, porque si a Jesús le habían matado, ¿qué les iban a hacer a ellos, no? Pero por otro lado, estaban unánimes y esperando con fe que Dios cumpliera su promesa de que fueran llenos del Espíritu Santo. Era el tiempo de la Pascua. Eso estaba lleno de gente de todos los lugares que iban ahí a adorar a Dios, a ofrecer, y otros pues a ver cuál era el espectáculo que había ahí, ¿no? Y dice que pasaron de estar metidos en el aposento alto a ser llenos del Espíritu Santo. Se les encendieron, dice que lenguas de fuego sobre sus cabezas y recibieron esta lengua de fuego y salieron a la calle y pasaron de estar encerrados en una habitación a estar en la calle, en medio de toda la gente, a boca llena, hablando de las maravillas de Dios. Hay poder, de estar encerrados en un cuarto, a ser llenos del Espíritu Santo y estar... Y cuando les vieron, dice que la gente empezó a hablar del tema y dice, pero esta gente están borrachos. Dice esa expresión, un poco en los versículos que vienen atrás de lo que vamos a leer, ¿no? Y entonces dice que Pedro, que había negado a Jesús, lleno del Espíritu Santo, ahí vemos el cambio que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, dice que se pone en pie y empieza a decir, mira, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana, todavía no nos ha dado tiempo. Pero es que Dios ha cumplido su promesa y nos ha dado
el Espíritu Santo. Y empieza a hacer referencia a una profecía del Antiguo Testamento del profeta Joel, que había profetizado que esto iba a pasar así, ¿no? Dios tiene un plan perfecto, como se está hablando estos días, y siempre con anterioridad iba profetizando las cosas que iban a pasar, para que viéramos que no son cosas que van pasando al azar, ¿no? Como en otras creencias van pasando, ¿no? Y después de dar la explicación del profeta Joel, dice estas cosas aquí en el versículo 22, y en Hechos 2, 22. Y Pedro en pie les dice a la gente, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y les dice esta expresión, entre comas, como vosotros mismos sabéis. O sea, les estaba hablando de que eran cosas que ellos las sabían, que ellos habían visto a Jesús obrar en sus vidas. Y cuando Pablo habla, les hace referencia a cosas que ellos habían visto. Y dice, como vosotros sabéis, ¿no? Y dice, este varón, en el 23, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. En este discurso que Pedro está haciendo, empieza a hacer referencia a cosas que ellos sabían y les dice, mira, sabéis que este hombre, todo esto que estáis viendo ahora, es posible porque Jesús fue entregado, vosotros le crucificasteis, pero en el versículo 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿no? Y empieza a hablar de la importancia que tiene también la resurrección de Jesús. Y en todo el libro de los Hechos empieza con esto, haciendo énfasis y dando importancia a la resurrección de Jesús. Y usa esta expresión, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores, ¿no? Y si miras las palabras que ahí usa en el original de cuando esto se escribió, hace referencia a los dolores de parto de una mujer, ¿no? Cuando una mujer tiene dolores de parto, empiezan los dolores, empiezan las contracciones, se van acelerando y llega un momento que se sueltan los dolores y ¿qué pasa? Ya no se puede retener, tiene que salir, ¿no? Pues esa es la expresión, pero usada al revés, ¿no? Dice, sueltos los dolores de la muerte y por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿no? Y hace referencia a esto, ¿no? Como Pedro le dio a Dios y dice, era imposible que el autor de la vida quedara en el sepulcro. Y sí, sufrió los dolores de la muerte, dice, pero cuando fueron sueltos los dolores de la muerte, ¿qué? Dice que Dios le levantó, nos explica en Romanos 8, por el poder, por el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos un momentín a 1 Corintios 15, quiero que leamos ahí unos versículos y ya acabamos ahí. Y es una base que tenemos que tener muy firme, ¿no? Y aquí los creyentes de Corinto estaban teniendo unos problemas porque se habían empezado a infiltrar entre ellos ciertas personas que querían crear dudas sobre este tema de la resurrección, ¿no? Hoy en día es lo mismo, hay mucha gente hay muchas habladurías y muchas cosas que quieren quitar valor a la muerte de Cristo, ¿no? Y hablan de que no murió en la cruz, que luego se lavó
bajó y se curó sus heridas a sí mismo y no sé qué. Bueno, hay un montón de cosas que están circulando por ahí. Y en aquel entonces también todas estas cosas estaban, ¿no? Y como Pablo sabía que la resurrección es un pilar básico de nuestra fe, escribe un capítulo entero aclarando todo el tema de la resurrección. Es un capítulo muy bonito, no lo vamos a leer entero, no se asuste. Pero merece la pena de vez en cuando pararse y leerlo un rato porque aclara muchas cosas, ¿no? Y en el versículo 20 empieza aquí Pablo aclarando un poco y dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y pone ya, antes ya está hablando y explicando un poco el tema, pero aquí empieza ya poniendo esta base. Bueno, pues Cristo ha resucitado de los muertos. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya vimos cómo los discípulos también estaban tristes, cómo fueron al sepulcro a querer prepararle para poder enterrarle, porque habían estado en el día de descanso, y cuando fueron, la piedra estaba movida, la tumba estaba vacía, ¿sí? Y ya estaba claro que Jesús había resucitado, ¿no? Y entonces aquí, si Jesús ha resucitado, esto tiene que tener varios efectos en nuestras vidas, ¿no? Sí, Jesús ha resucitado, pero la resurrección, lo primero, es una base, como estoy diciendo, de nuestra fe. Otra cosa que vamos a leer rápido es que es una base dentro del plan de Dios. Y otra cosa que vamos a ver es que es una base para que a día de hoy podamos llevar una vida útil. Influye mucho en cómo vamos a vivir, ¿no? Y si Jesús resucitó, es una base para creer en que nosotros también vamos a resucitar. No solamente es que Jesús resucitó, sino que nosotros también vamos a resucitar. Esta es nuestra esperanza, ¿no? Y vamos a leerlo, aquí en los versículos que estábamos. En el versículo 20 que hemos leído dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos están vivificados, ¿no? Y en el primer versículo dice que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, ¿no? Y en el Antiguo Testamento había una ley que tenían que era la ley de las primicias, ¿no? Y cuando alguien recogía una cosecha, pues recogía las primicias, los primeros frutos de la cosecha, y lo llevaba al templo, lo llevaba a los sacerdotes para que lo bendijeran y pudieran bendecir toda la cosecha que iba a venir detrás, ¿no? Y Jesús fue el primero en resucitar y fue el primero en orden y en importancia, ¿no? Y dice que fue hecho primicia de los que durmieron, ¿no? Y hay personas que dicen que Jesús no fue el primero que resucitó. ¿Hubo personas que resucitaron antes de Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién? Lázaro, el hijo de la viuda, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Hay una diferencia. Ellos no fueron primicias de la resurrección, porque ellos volvieron a la vida, pero volvieron en el mismo cuerpo que tenían. No tuvieron un cuerpo transformado. Y aunque volvieron a la vida, después volvieron a morir otra vez, ¿no? ¿Sí? Ahora, Jesús no. Jesús resucitó, no es que volvió a la vida. Su cuerpo fue transformado, fue glorificado. Cuando bajó, ¿os acordáis que María fue a tocarle y qué le dijo? No me toques porque... ¿Sí? Y resucitó para no morir nunca más. Para ocupar el trono, ¿sí? Y ser rey de reyes y señor de señores, ¿no? Y es una diferencia muy grande, ¿no?
Y habla aquí de que fue primicia de los que durmieron, ¿no? Y a veces hay también gente que habla de que, bueno, pues el dormir, ¿no? Como que uno se muere y duerme, ¿no? Y sabéis que no es así, porque dice que somos, en otros lugares, lo dice Pablo también, estamos o presentes o ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor, ¿no? Pero sí que es una expresión que da a entender como que cuando morimos, pues sí, cerramos los ojos aquí y despertamos ¿dónde? En el Señor, ¿no? No es que vayamos a un lugar ahí en el medio que estamos ahí, ¿no? Ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor, ¿no? Y por eso tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza de que vamos a vivir con Él, ¿no? De que vamos a estar siempre con Él, no vamos a estar dormidos, vamos a estar en Él, ¿no? Y lo compara luego con Adán, ¿no? Empieza en el versículo 21 y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿no? Y hace esta expresión para ver que todos nosotros vamos a resucitar también con Él, que es una esperanza que no es que hoy en día podamos vivir aquí conociendo a Cristo porque Él resucitó y que podamos tener y disfrutar de una vida nueva porque Dios resucitó, sino que nosotros, esto es para nosotros también vamos a resucitar. Y aquí cuando nacemos unidos a Adán, es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y nacemos con la afección que Adán tenía en su espíritu, ¿no? Y por eso nacemos en pecado, ¿sí? Pero en el jardín del Edén hubo un hombre que dijo, no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la mía, ¿sí? Y ahí entró el pecado en el mundo. Pero en el jardín de Getsemaní hubo otro hombre que dijo que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús y tenemos este nuevo nacimiento, dejamos de estar unidos a Adán y empezamos a estar unidos ¿a quién? A Cristo. Y si por un hombre entró la muerte en el mundo, por uno entró también la resurrección, la vida. Aquí Pablo dice, en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Y aquí deja claro eso, que no solo es una base y un pilar de nuestra fe para ahora, sino que también es un pilar para creer en nuestra resurrección también, ¿no? Que hay otra vida, que no acabamos aquí, que cuando Cristo venga o cuando nos muramos, un día, Jesús hablaba también de esto en muchos versículos, resucitaremos y estaremos también con Él, ¿no? Porque por uno entra la muerte y por Jesús la resurrección también, ¿no? Para todos nosotros. En el versículo siguiente, en el versículo 23, empieza a hablar de que no solo es un pilar para creer en nuestra resurrección, sino que es un pilar también para creer que el plan de Dios se va a ir llevando adelante, siendo muy afectado por esto, por la resurrección, ¿no? Y entonces en el versículo 23 empieza, pero cada uno en su debido orden. Y empieza a decir, ¿no? Cristo, las primicias, o sea, Cristo, el primero, luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Bueno, pues ya no lo está diciendo aquí, ¿no? Yo no quiero hablar hoy de escatología ni de cosas de este tipo y meternos en otras cosas, pero sí las 4 pinceladas que da aquí, ¿no? ¿Qué dice? Que en su venida, cuando vuelva, nosotros resucitaremos también con Él. Hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿no? Sigue hablando y dice en el 24, después de esto, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre
cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas a Él. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, ¿no? Bueno, hace ahí como un juego de palabras, ¿no? Pero habla de un orden que va a haber dentro del plan de Dios. Y dice, primero, Jesús, sus primicias. Y la base de que el plan se siga desarrollando, ¿cuál es? La resurrección de los muertos, que Jesús resucitó. Después, nosotros en su venida. Y sabéis una cosa, yo antes creía que el plan de Dios era que nos moríamos y que nos íbamos al cielo y ahí íbamos a estar cantando y adorando a Dios y sí, va a ser así, pero después. En el plan de Dios faltan muchas cosas por pasar, ¿no? Y lo primero es que Jesús resucitó, luego es que Él va a venir a buscarnos y luego es que Él tiene que reinar, dice aquí, ¿no? Que Él tiene que reinar en esta tierra hasta que sean destruidos todos sus enemigos. Y una vez que Él venga, va a establecer aquí un tiempo que la Biblia nos explica que son 1000 años, donde va a reinar, donde nosotros vamos a reinar con Él, sus santos vamos a reinar con Él, y donde todos sus enemigos van a estar puestos debajo de sus pies, ¿no? Claro, ahora a lo mejor miramos y decimos, bueno, pues todos sus enemigos están puestos debajo de sus pies. ¿Jesús es el Señor? Sí, ¿no? Él dijo, toda autoridad me es dada, ¿no? Y hoy en día vemos que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Bueno, tiene una autoridad que es una autoridad, podríamos decir, posicional, ¿no? Que la tiene, que es suya. Pero cuando se establezca este milenio, se hará efectiva y estarán todos sus enemigos debajo de sus pies. No habrá maldad, no habrá... hay pasajes muy bonitos en Isaías que explican todo, ¿no? No habrá animales que maten a otros. Dice que un niño podrá coger una serpiente y no le dañará. Y habla de muchas cosas que van a ser efectivas de verdad, ¿no? Que Él va a tener a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero dice que el último enemigo que será destruido va a ser ¿cuál? La muerte. Hoy en día estamos hablando de la resurrección, pero la verdad es que morimos, ¿no? Tenemos que morir. Pero llegará este día, después de esto, que la muerte será quitada y nunca más. Y Pablo usa una expresión y dice, cuando habla en Romanos 7, dice, y habla del poder que tiene el pecado sobre nosotros y tal, y llega a hacer una exclamación y dice, ¿dónde está tu victoria o muerte, no? Y habla del aguijón que es para que usa para dañarnos, ¿no? Nos hace daño pensar en la muerte a veces. Yo he visto, trabajamos en una residencia de ancianos y ahí ves llegar a los abuelos muchas veces, pues de muchas maneras, ¿no? Y hay veces que les ves venir un poquito, cuando les quieres hablar de las cosas de Dios, pues vienen un poquito subidos, ¿no? Pero cuando les llega el momento que se acerca, que ven que les llega el día de que se van a morir y lo ven ya cerca, hay veces que te llega de repente, pero hay otras veces que lo vas viendo venir, ¿no? Uf, ahí se bajan, ¿no? Y el que tiene la fe en esto vive seguro porque sabe que Jesús va a acabar con este último enemigo que es la muerte, ¿no? Y pensaba en una cosa, imaginaos una familia que va en un coche y se abre la ventanilla y entra una avispa. A veces pasa, ¿no? Y el niño resulta que es alérgico a las avispas, que también pasa, ¿no? Y si le clava el aguijón la avispa, ¿qué? Entonces el niño se empieza a poner
nervioso, se empieza a poner cuando ve a la abeja ahí revoloteando, que es lo que nos pasa cuando vemos llegar la muerte y no tenemos esperanza, ¿no? Y llega el padre, para el coche y desde el asiento delante ve la avispa y hace, la agarra. ¿Y dónde clava el aguijón la avispa? Pues eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Que cogió el aguijón de la muerte, lo recibió en su cuerpo, ¿sí? Y es el último enemigo que dice que va a ser destruido y viviremos con él por toda la eternidad, ¿no? Dice que cuando él, una vez que todas las cosas le sean sujetas a él, hace un juego de palabras y empieza a hablar y dice que él le entregará todo a Dios el Padre, ¿no? Entonces, ¿Jesús es menos que el Padre? Pues no, no es menos. En la Trinidad tienen sus funciones, ¿no? Y él no es inferior al Padre, él ha cumplido y está cumpliendo una función diferente a la que el Padre hizo, pero siempre va a ser el eterno Hijo de Dios. Lees en Primera de Pedro y dice que desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, fue ya destinado a ser el Hijo de Dios, a ser el Cordero de Dios inmolado y a ofrecerse en sacrificio, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar con el hombre. Y antes ya había buscado la solución, ¿no? Es como las empresas que hacen un plan de prevención y tienen que guardar una cláusula de dinero antes de empezar para contar con las posibles muertes que pueda haber, ¿no? Pues Dios ya sabía lo que iba a pasar y antes de la fundación del mundo, nos dice en Pedro, Cristo ya estaba con este propósito, ¿no? Y siempre ha sido y va a ser el eterno Hijo de Dios, ¿no? Pero tú miras cómo se relaciona la Trinidad entre sí. Y ayer, por ejemplo, estábamos cantando, ¿no? Hubo canciones que hablábamos al Padre, hubo canciones que hablábamos al Hijo y hubo canciones que hablábamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y tú ves que el Espíritu Santo diga, ay, no, oye, vale de cantarle al Hijo, cantarme ahora a mí, ¿no? O al revés, ¿no? O que el Hijo diga, oye, pues estáis el Espíritu Santo, cantar. ¿Crees que entre ellos hay esta disputa? ¿Qué va? Es una relación, por eso podemos aprender mucho, ¿no? Cuando Pablo habla en Efesios y dice, someteos unos a otros, ¿es posible? Sí. Yo puedo ser pastor de una iglesia, pero ¿me tengo que someter y sujetar a gente que está conmigo en la iglesia? Claro que sí, hay muchas cosas. Pues como ellos, ¿no? Y ves que es una relación perfecta, ¿no? No tienen este problema. Y dice esto, ¿no? Que cuando haya acabado esto, pues que le entregará todo y viviremos en la eternidad con él. Y que el plan de Dios se va a cumplir hasta el final. Entonces, bueno, da Pablo estas pinceladas, yo voy también rápido, para hacernos ver que la resurrección es también un pilar en que el plan de Dios se siga desarrollando. ¿Sí? Y lo último que quería hablar, a partir del versículo que estábamos en el versículo 29 nos hemos quedado, es que es fundamental creer en la resurrección y en todo esto que estamos hablando para que nuestra vida sea una vida útil, para que vivamos una vida que sea agradable a Dios por completo, ¿no? Y mira, dice en el 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Porque qué, pues? ¿Se bautizan por los muertos? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Perdón. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y sigue diciendo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, ¿no?
Y empieza Pablo diciendo, bueno, si no hay resurrección de los muertos, ¿nos bautizamos por los muertos? ¿Qué sentido tienen las cosas que estamos practicando, ¿no? Y seguido a eso, empieza a decir, ¿yo por qué batallo todos los días? ¿Y por qué estamos en peligro a cada hora? Y empieza a hablar de lo que es el día a día, de predicar el Evangelio a la gente, de ser ejemplo, el medio de donde vivimos, ¿no? Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué vivimos así? ¿Tiene algún sentido? Bueno, pues como dicen mucho, comamos y bebamos. Y en Egipto tenían una costumbre que había veces que llevaban un ataúd con un muerto encima. Y iban por la calle y decían, bueno, ¿ves a este? Por detrás vas tú. Aprovecha, come y bebe, disfruta, que la vida es breve, ¿no? Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que pasar cuentas delante de Dios. Va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección no solamente para creyentes. Va a haber una resurrección también para los que no son creyentes. Lo que pasa es que los creyentes vamos a resucitar para vida y para vivir con Él toda la eternidad, ¿sí? Disfrutando. Y para los no creyentes van a tener que pasar el juicio del gran trono blanco y van a estar toda la eternidad, ¿dónde? ¿Dónde? Hay que hablar del infierno también. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Y por qué? Pues porque vamos a tener que pasar cuentas delante de Dios. Y hay mucha gente que quiere esquivar esta responsabilidad de tener que pasar cuentas delante de Dios. Y por eso Pablo empieza a hablar aquí, yo cada día muero. Si he estado en Éfeso y he luchado con las fieras de Éfeso, no se refería a leones. ¿A qué se refería? A personas que son muy complicadas y que producen mucha oposición contra el Evangelio. Lo hay aquí también. Yo creo que en cada ciudad, ¿no?, están estas fieras que traen oposición al Evangelio, ¿no? Y Pablo dice, ¿yo por qué he luchado cada día? Si no hay resurrección de los muertos, pero ¿sabes qué? Que yo sé que hay otra vida. Yo sé que va a haber un juicio y que en ese juicio va a haber recompensas. Y no vamos a estar todos de la misma manera. Porque dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y nos explica Pablo también en Corintios cómo va a ser este juicio del tribunal de Cristo. Y dice que muchos sufrirán pérdidas y que otros tendrán recompensas, ¿sí? Y que algunos entrarán por los pelos porque creímos en Cristo, ¿no? Entonces, si sabemos que esto va a ser así y que va a haber una resurrección de los muertos y que vamos a tener que pasar por el tribunal de Cristo, ¿merece la pena vivir de una manera que agrade a Dios? ¿Sí? Imaginaos un ovillo de lana. ¿Habéis visto alguna vez un ovillo de lana? Sí, ¿no? Un carrete de hilo. Metros y metros y metros, ¿no? Lo despliegas y tú coges un trocito así. Esto es lo que es nuestra vida aquí en la tierra. Y lo que nos queda de vivir con Dios es todo lo demás que hay en el carrete del ovillo. ¿Tiene comparación? ¿Se puede comparar? No tiene ni comparación. Entonces, ¿merece la pena este tiempo que estamos aquí vivirlo de una manera que agrade a Dios para poder tener recompensas, ¿no? Y entonces dice, cuidado con las compañías, porque las malas compañías echan a perder las buenas costumbres y las malas conversaciones, y empieza a hablar de... Entonces dice, júntate con gente que alaba a Dios, que es del pueblo de Dios, que nos va a ayudar a vivir de esta manera, porque este juicio no lo va a poder esquivar nadie. Dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Está establecido así, ¿no? Entonces, también es una base firme la resurrección, si sabemos que esto va a ser así, para poder llevar una vida útil, ¿no?, sabiendo que vamos a tener recompensas. ¿Cuántas veces Jesús hacía referencia a, si le dais un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños? ¿En dónde? En el reino de los cielos, ¿no? Pero fíjate, como nos estaban diciendo un poco en estos días, en los detalles, ¿no? Jesús no dice el que dé un vaso de agua. ¿Qué dice? El que dé un vaso de agua
fresca. Un vaso de agua, en un momento dado lo puede dar cualquiera, pero un vaso de agua fresca, lo que indica es que que hay un esfuerzo, que hay una preocupación por atender bien a la otra persona. Y no te conformas con darle un vaso de agua, quieres darle un vaso de agua fresca, porque quieres que se refresque. Y Dios va a estar mirando nuestro servicio, va a estar mirando de qué manera hacemos las cosas. Y conforme a todo esto, vamos a tener recompensas o pérdidas, ¿no? Entonces me reitero otra vez, ¿no? Merece la pena vivir nuestra vida de una manera que agrade a Dios. Los 4 días que vamos a vivir aquí, ¿merece la pena comer y beber, que son 4 días? ¿O merece la pena poner atención, como nos han estado diciendo, en todas las cosas que hemos escuchado, en que todas estas cosas tomen arraigo, como nos han empezado diciendo esta mañana, en nosotros? Porque va a haber recompensas y va a haber pérdidas. La cosa no se acaba aquí. Empieza cuando nos morimos o cuando Cristo venga. Entonces merece la pena tener siempre este punto de vista en nosotros. Hay una resurrección de los muertos. Jesús resucitó, fue las primicias, pero detrás vamos nosotros, ¿sí? Y quiero acabar leyendo el versículo que hemos leído antes. Bueno, también en la Cena del Señor, hace referencia, vamos a leerlo, viene en 1 Corintios 11, en el versículo 23. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, es algo que Dios manda que tenemos que hacer, ¿no? En el 25 sigue diciendo, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pone nuestra mirada en la venida de Jesús, ¿no? Pero al tomar la cena también en nosotros se tienen que producir 3 miradas. Una dice hacia lo que hizo Jesús en la cruz. Una mirada hacia atrás. ¿Qué hizo Jesús en la cruz por nosotros? Murió, se entregó, fue entregado por nosotros, ¿no? Ofreció su sangre en sacrificio. Y si hoy en día somos lo que somos, no es por nada que nosotros tuviéramos bueno en nosotros, es por lo que Jesús hizo en nosotros. Yo tengo que dar muchas gracias a Dios. Y no sé si me estaría haciendo mayor o no, pero cada vez que miro atrás a quién era yo sin conocer a Jesús, ayer íbamos en el coche con una compañera hablando somos de la misma ciudad, de las cosas de atrás, y decía, ahora entro a tomar cafés a sitios donde iba antes y me acuerdo de cosas y me da vergüenza. Nos da vergüenza quién éramos antes. Entonces, lo que ahora somos no es por algo que nosotros hayamos podido hacer, es por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y esto hay que recordarlo, no hay que olvidarlo. Por eso tomamos la Santa Cena, para recordar que es por Él, que no es por nosotros. Y se tiene que producir otra mirada a nuestro interior, a cómo estamos nosotros ahora, a día de hoy. Por eso en los versículos siguientes habla de tomar la cena indignamente, ¿no? Y dice, probaos a vosotros mismos, porque cuidado que muchos por tomarla indignamente duermen, están enfermos. Y entonces dice, hay que tomarla, ¿no? Pero antes de tomarla, tenemos que probarnos. ¿Yo cómo estoy? Venga, pues, no pasa nada. Voy a poner todo en orden. Voy a pedir a Dios que me ayude a poner cada cosa en su sitio, ¿no? A veces santificarnos a nosotros mismos. Hay versículos que hablan de que nos tenemos que santificar, es que tenemos que poner las cosas en orden. Hay cosas que las tenemos que tener en el primer lugar y a veces están en el 5. Y hay cosas que tenían que estar en el 5 y las tenemos
en el primero, ¿no? Bueno, pues es bueno tener un rato de decir, Señor, vamos a poner las cosas en su sitio. Ayúdame, ¿no? Y la tercera mirada es al futuro, a lo que estamos hablando. Que mientras tomamos la cena, estamos anunciando la venida del Señor hasta que Él venga. Estamos proclamando nuestra fe, que creemos en la resurrección y en que Él va a venir a buscarnos. Porque va a venir a buscarnos, ¿por qué? Porque resucitó y está en el trono y está ocupando su lugar, ¿no? Entonces vemos que tiene también su efecto en esto que estamos presentando de poder hacer ahora, ¿no? Y sobre todo, si tenemos que vivir una vida que tenemos por delante, la resurrección de Jesús, lo que abrió la puerta es a un tiempo nuevo en el plan de Dios, ¿no? Que fue a la venida del Espíritu Santo. Y me gustaría también hacerte hincapié en esto, ¿no? Si no tienes el Espíritu Santo, si todavía no has nacido de nuevo, por favor, ponte en paz con Dios, porque es lo que te va a ayudar a llevar esta vida diferente. Hemos empezado diciendo que los discípulos estaban orando y estaban con ciertos temores y con ciertas cosas, ¿no? Y lo que cambió su vida y lo que les dio un poder sobrenatural para poder llevar una vida diferente fue la venida del Espíritu Santo sobre ellos, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesús abrió la puerta a este tiempo nuevo de que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros. Y quizás nacido de nuevo y no tienes la llenura del Espíritu Santo. Pide a Jesús que te dé esta llenura. No sé, ahora os he visto un poco cansados. ¿Estáis cansados? Yo también, ¿eh? ¿Verdad? Dice, cuando Dios hizo el mundo, que hizo todo en 6 días y el séptimo. ¿Por qué fue el séptimo? Porque ya estaba todo hecho, ¿no? Bueno, pues hay veces que está la cosa hecha, hay que descansar un día, ¿no? Y luego empezamos otra vez, ¿no? Y cuando vuelva a estar hecho otro tramo, pues descansamos otra vez y seguimos. Entonces, no pasa nada por estar cansado, ¿no? Pero hoy no levantabais la mano como ayer, ¿no? ¿O qué? Estabais un poco... Bueno, que no nos robe de poder tener ahora un tiempo bueno con Dios. Estemos como estemos. Si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, bueno, pues hay veces que son voces, hay veces que son lenguas de fuego, pero hay veces que simplemente es un silbo apacible, como le pasó a Elías, ¿sí? No sabemos cómo Dios quiere moverse en cada momento, ¿no? Pero sí que en nosotros esté este deseo de tener el Espíritu Santo con nosotros para poder vivir esta vida diferente que hemos estado hablando, ¿no? Y esto es la garantía de que vamos a poder, de que somos suyos, ¿sí? Y de que vamos a tener, aun cuando veamos que estamos flojos o que estamos, el Espíritu Santo va a actuar en nosotros y nos va a ayudar a seguir adelante. Entonces, claro, estamos hablando de tomar la Santa Cena, ¿no? Que es lo que... Y la Santa Cena, lo que los judíos celebraban era la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua Dios les ordenó que lo tenían que celebrar y que se lo tenían que enseñar a sus hijos y a todas las generaciones de atrás. Y en la Pascua lo que celebraban era que Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Entonces celebraban cómo Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Entonces el día que Jesús habló de la Santa Cena, que es los versículos que hemos leído, que Pablo hizo referencia a eso, estaban celebrando esto, estaban celebrando la fiesta de la Pascua y estaban celebrando cómo Jesús, cómo Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Y entonces Jesús les dice, vale, esta es el pan y la sangre que confirman el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es que Dios nos libra de la esclavitud de Egipto, sino que Dios nos libra de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Entonces, ¿quién tiene que tomar la Santa Cena? ¿Quién puede celebrar que ha sido liberado del pecado? Entonces, estas personas que ya han nacido de nuevo, que han sido liberadas del pecado,
son las personas que pueden celebrar que han sido liberadas del pecado. La Santa Cena tiene que ver con esto, con celebrar la Pascua antigua, ¿no? Es la Pascua moderna, podríamos decir, ¿no? Y lo que celebramos es que Dios nos ha liberado del pecado. Y entonces por eso tomamos el pan, tomamos la copa, ¿no? Y ponemos nuestra mirada en esperar a que Él venga, ¿no? Pero hemos hablado también de tomarla digna o indignamente, ¿no? Claro, si una persona todavía no ha sido liberada del pecado, tiene algo que celebrar. ¿Debe de tomar la cena? ¿Sí? ¿Está claro? Pues no sé si hay algo más. Pues muchas gracias, Señor. Gracias por todos estos días que hemos podido pasar juntos, Señor. Muchas gracias por la comunión que hemos podido tener entre todos, Señor. Gracias por tus cuidados, por las comidas que nos has preparado, Señor. Por los postres también, Señor. Te damos muchas gracias por tu presencia, Señor, por lo que has trabajado en nuestros corazones en estos días, Señor. Muchas gracias de todo corazón, Señor. Te pedimos que en esta mañana nos sigas dando un tiempo especial contigo, Señor. Te damos muchas gracias por tu plan de salvación, Señor, por cómo tienes todo preparado desde el principio, cómo vas cumpliendo cada paso, cada proceso, Señor. Gracias por la resurrección de tu Hijo, Señor, por el poder que actuó en nosotros, que actúe en Él, Señor. Te pedimos que este mismo poder siga actuando en nosotros, siga obrando en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Danos un tiempo especial contigo en esta mañana, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor, por habernos liberado, Señor. Oh, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Bendito eres. Santo, santo, santo.